Vamos. Bueno, entonces lo que hará referencia será a elementos cuyas cargas serán dirigidas a lo largo de toda su longitud, elementos que tienen carga aplicada en el centroide y que únicamente van a estar sometidos o a tensión o a compresión. En los dos primeros casos que vamos a ver, van a ser elementos que están sometidos o pueden llegar a estar sometidos en tensión y compresión. Luego veremos un elemento que no puede estar sometido a compresiones. Pues ya lo vamos a ver y hablaremos y haremos referencia a él. Porque es importante que nosotros tengamos claro esto de miembros cargados axialmente. Es necesario encontrar las deformaciones en cualquier elemento para poder plantearnos una ecuación adicional que nos sirva para encontrar, por ejemplo, una tercera o segunda ecuación o cuarta ecuación, según como sea necesario, para poder resolver estructuras estáticamente determinadas. Hay aquellas estructuras que no podíamos resolver únicamente con las ecuaciones estáticas, si nosotros planteamos a partir de estos miembros cargados axialmente una segunda o tercera ecuación o otra ecuación adicional a las que de estática podemos obtener, podemos entonces resolver ese tipo de problemas. Con los miembros cargados axialmente también vamos a obtener una formulita cuando se hable de barras, cuando se hable de cables, cuando se hable de resortes, que son los tres elementos que vamos a ver el día de hoy, la cual nos va a servir para cualquier caso práctico. Pero tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a hablar el día de hoy se desarrolla única y exclusivamente en el rango lineal del material. Entonces, según lo que acabamos de decir, en primera instancia conviene que nosotros empecemos este tipo de análisis hablando de los resortes. Los resortes, si bien no tienen una sección transversal, digamos sólida, ¿cierto? Nosotros podemos hacer cuenta caso de que ellos trabajan a tensión a compresión. Sin embargo, realmente, cuando nosotros vemos un resorte, aquí por su constitución helicoidal, ellos al interior, en su sección, producto de ese alargamiento, ese torcimiento, perdón, esa compresión o esa tensión que pueden llegar a tener, lo que están generando son torsión, un cortante en los elementos. Pero para efectos prácticos nosotros podemos decir que esto se alarga en tensión o que se comprime en compresión. No vamos a entrar a analizar todavía ese cortante que se está sufriendo al interior del elemento y esa torsión que se genera en su forma helicoidal, o más bien por su forma helicoidal. Esa torsión no nos interesa de momento, solo vamos a hablar de sus cambios de longitud. Y esos cambios de longitud van a estar asociados o a compresiones o a tensiones. ¿Sí? Nosotros seguramente cuando estábamos en nuestros cursos de física aplicábamos un laboratorio que era eso de la ley de Hooke, ¿cierto? ¿Y qué era eso? Pues básicamente lo que teníamos era un punto aquí empotrado, teníamos nuestro resortico y en la parte final le colocábamos una masa. Diferentes condiciones de masa. Y calculábamos entonces cuánto era el desplazamiento que tenía ese resortico en función de las diferentes consideraciones de masa que nosotros viéramos involucradas acá. Luego de que calculábamos esas deformaciones, nosotros sabíamos, obviamente, cuál era esa carga, porque conocíamos la masa era un valor conocido, bien fuera porque estaba indicada en, en el, en el elemento propiamente, o porque nosotros lo tomáramos ese peso en alguna pesa, y con el desplazamiento nosotros calculábamos algo, que era esta constante que estamos viendo acá, esta constante K, ¿cierto? Que era la constante de rigidez de cada resorte. Esa constante de rigidez es propia de cada uno de los resortes que nosotros tengamos. Esa es una constante del resorte.
y va a depender en función de la carga y la deformación que esté viéndose sometida. ¿Listo? Entonces, esta primera formulita es lo que nosotros hacíamos por allá en el laboratorio de física y que determinábamos la ley de Hooke. Y por medio de esa ley de Hooke determinábamos la constante de rigidez K. Entonces, K es nuestra constante de rigidez. K será entonces nuestra constante de rigidez del resorte, ¿cierto? P será igual a la carga aplicada y nuestra deformación, que vamos a colocarla, delta, será igual entonces a la deformación del resorte. Y que este puede ser producto de una carga en tensión, que en cuyo caso sería un valor positivo, o compresión, que en cuyo caso sería un valor negativo. ¿Listo? Entonces de eso va a depender que podamos tener entonces signos o deformaciones positivas o negativas dependiendo entonces de el elemento cómo se vea sometido. Entonces, si nos damos cuenta, aquí únicamente vamos a analizar el comportamiento de nuestro elemento sometido a esa carga axial. Si bien aquí no tenemos un centroide, o mejor dicho, no es una masa sólida, la carga también debería estar aplicada en un supuesto centroide, ¿sí? De la sección del resorte para poder considerar y aplicar estas fórmulas. Nosotros vamos a definir la rigidez de nuestro resorte de la misma manera en que se define la rigidez en unas barras. Por eso es importante empezar con este tipo de elementos. Este K, esta rigidez o constante rigidez del resorte, vamos a definirla que es 1 sobre la flexibilidad. Este F que estamos viendo acá, entonces va a ser la flexibilidad del resorte. ¿Y qué va a ser o a qué va a estar relacionada esto? La rigidez para nosotros será la fuerza necesaria para obtener un desplazamiento de valor unitario, ¿sí? Eso es lo que vamos a definir como nosotros rigidez. Y esa es una definición que nos va a servir de aquí en adelante para todo. Cuando hablemos de barras cargadas axialmente, también aplica el mismo concepto de la rigidez. Fuerza necesaria para producir o obtener un desplazamiento de valor unitario. Un desplazamiento, un alargamiento, acortamiento, ¿cierto? Eso es lo que vamos a conocer nosotros como rigidez. Y si nos damos cuenta, la flexibilidad es el recíproco de la rigidez. Es decir, es lo contrario. Si nosotros acá en rigidez hemos definido que es la fuerza necesaria para producir un alargamiento de valor unitario, en flexibilidad, ¿qué sería? ¿Cuál sería esa definición que yo le puedo dar a flexibilidad? ¿Cuál sería esa definición? ¿Quién me dice algo? Si es el recíproco, estamos viendo que es lo contrario. Mire, esta fórmula es el recíproco. ¿Qué pudiéramos definir como flexibilidad? Sería como la capacidad de adaptación que tiene el cuerpo, profe.
Digamos O el que, esfuerzo que hace para... no, pero fíjense ustedes, rigidez lo definimos como fuerza necesaria Alargamiento. para producir una deformación de valor unitario, ¿sí? O un alargamiento de valor unitario. Mi flexibilidad en función de esa definición, si es el recíproco, ¿qué sería? Entonces, la flexibilidad la vamos a definir como la elongación producida por una carga de valor unitario, ¿listo? Elongación producida por una carga de valor unitario. Y estos dos conceptos son supremamente importantes para nosotros en el caso del análisis de las estructuras. Digamos que los análisis modernos o el análisis matricial, que es el que es más fácil de programar y que los programas de computadora seguramente son los que trabajan por debajo, trabajan bajo el método de la rigidez, ¿sí? Pero también hay uno de flexibilidad que está asociado entonces hacia análisis matricial, y digamos que son los análisis entre comillas modernos, y comparados con los análisis que ustedes van a ver en el siguiente curso, que son los clásicos. Estos dos conceptos es entonces lo que está basado ese análisis estructural por el método matricial y que es el que utilizan nuestros programas de computadora para facilitarnos a nosotros ese tipo de cálculos. ¿Listo? Entonces, esa es la definición que le vamos a dar de rigidez y flexibilidad a un resorte y que nos va a aplicar de aquí en adelante en cualquier cosa. Profe, elongación producida en cuanto a la flexibilidad, ¿cómo es la definición? Elongación producida por una carga de valor unitario. Listo. Y si yo quisiera encontrar, entonces mi desplazamiento lo puedo encontrar en función de su flexibilidad, fíjense ustedes, ¿sí? En función de la flexibilidad y la carga aplicada. Mi desplazamiento va a entonces depender, obviamente, de qué tan rígido es mi resorte, qué tan flexible y de la carga que está, a la cual se está viendo sometida. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar nosotros cuando hablemos de cambios de longitud en resortes. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, entonces cambiemos ahora a nuestro otro o nuestro segundo elemento, el cual vamos a hablar el día de hoy, que serán entonces nuestras barras. Para nuestras barras vamos a tener en cuenta que las barras sean prismáticas. ¿Y qué es eso de barras prismáticas? ¿Quién se acuerda esa definición a qué hace referencia? ¿Qué es eso de barras prismáticas? Que son uniformes en toda su longitud, ¿sí? Exacto, que su sección transversal es constante, como estamos viendo aquí en nuestra imagen. Toda nuestra sección transversal se mantiene constante en la longitud de ese elemento. Una barra que no sea prismática, ¿cómo sería? Si mi barra no es prismática, entonces es algo así, ¿cierto? Que va cambiando su sección transversal a lo largo del elemento. Eso sería una barra no prismática. Entonces va variando su sección transversal a medida que se aumenta o disminuye su longitud. Eso sería una barra no prismática. En el caso de nosotros, el análisis que lo vamos a tener para las barras es en barras prismáticas. Sin embargo, nosotros vamos a considerar también cuando esa sección transversal no se mantenga constante a lo largo de su longitud, que sería entonces, por ejemplo, esas barras cónicas. Y vamos a ver cómo calcularíamos también esa deformación. Pero para llegar allá, tenemos que analizar primero este tipo de elementos. Simplemente
bastará con realizar unas integrales para poder analizar elementos que no tengan prismacidad o que no sean prismáticos. ¿Listo? Entonces, mis cambios de longitud en las barras prismáticas también se pueden dar a partir de tensiones o compresiones en el elemento, ¿cierto? Nosotros ya habíamos visto que la convención de signos que íbamos a trabajar es que si teníamos tensión es positivo y si teníamos compresión es negativo. Eso es lo que vamos a tener en cuenta nosotros acá. ¿Para qué? Para que este valor de deformación nos indique cuál es la carga axial a la que se está viendo sometido el elemento estructural. Y si nos damos cuenta aquí, entonces aparece una vez la fórmula del alargamiento. Pero esta formulita del alargamiento, nosotros la encontramos a partir también de nuestra ley de Hooke. ¿Cierto? Si nos dimos cuenta, en los resortes, la ley de Hooke era la que nos servía para encontrar entonces nuestra carga o nuestra constante de rigidez en función de las masas o las cargas y los desplazamientos que nosotros tuviéramos aplicados. La ley de Hooke, la ley de Hooke, para esfuerzos normales, ¿cierto? Si estamos hablando de tensión y compresión, estamos hablando de esfuerzos normales en nuestras barras. La ley de Hooke para esfuerzo normal, ¿a qué equivale? ¿A qué es igual? ¿Cuál es la ley de Hooke a esfuerzo por esfuerzo normal? No es la que debe ser aplicada a 90 grados, profe. Sí, la que ya vimos, la primera que vimos acá, esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. Y producto de cada una de ellas, se habló de una ley de Hooke por esfuerzos normales y una ley de Hooke a esfuerzos cortantes. Lo que estamos teniendo acá son esfuerzos normales, tensiones y compresiones. La ley de Hooke a esfuerzos normales, ¿cuál es esa? ¿Cuál es esa formulita? Esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria axial. Esfuerzo es igual a mi módulo de elasticidad por mi deformación unitaria. Esto es. Y entonces nosotros sabemos que el esfuerzo es igual a ¿qué? Mi esfuerzo es igual a una carga sobre un área, ¿cierto? Y esto será igual al módulo de elasticidad y mi deformación unitaria es igual a la deformación sobre su longitud. Si me doy cuenta, al despejar la deformación de esa formulita, obtengo P por A, ¿cierto? Que multiplica entonces a la longitud y que divide entonces en mi módulo de elasticidad. Y eso es lo que estoy obteniendo acá. Si yo me doy cuenta, esta formulita ¿de dónde sale? De la zona o el rango lineal. Quiere decir que esto es aplicable, esta formulita que estamos obteniendo para el alargamiento es una fórmula que solo puedo utilizar cuando mi elemento tenga un comportamiento elástico, ¿cierto? Cuando no sobrepase ese límite de proporcionalidad. Esa va a ser entonces la única forma en la cual yo puedo aplicar esta fórmula. ¿Por qué? Porque allí es donde yo puedo aplicar la ley de Hooke. Ya ninguna otra zona de mi material se mantiene totalmente lineal, sino ya empieza a presentarse otro tipo de comportamiento. ¿Cierto? Entonces, de aquí sale esa formulita que estamos viendo acá. Ahora, vamos a definir como rigidez y flexibilidad de la misma manera como se definió para un resorte. Rigidez, ¿qué era? Fuerza necesaria para producir un alargamiento de valor unitario y mi flexibilidad como la elongación producida por una carga de valor unitario o como el elongación o acortamiento producida por un valor de carga unitaria. ¿Listo?
Eso es el concepto de flexibilidad y rigidez. Esa es la definición más bien. Pero ahora veamos la formulita. La formulita va a estar en función de mi módulo de elasticidad y el área. ¿Sí? Aquí vamos a decir que A es igual al área de la sección transversal. ¿Cierto? E será igual al módulo de elasticidad y L será igual a la longitud. Eso es nosotros lo que tendremos para, o en el caso de que estemos hablando de la rigidez. Si nos damos cuenta, igual que en el resorte, mi rigidez y flexibilidad son recíprocos uno de otro. ¿Sí? Fíjense ustedes. Por eso tiene y aplica la misma definición que vimos en el caso de los resortes. Esto que estamos viendo acá, el múltiplo de E por A, es lo que se va a conocer como la rigidez axial. Esto es lo que vamos a conocer nosotros como rigidez axial, ¿cierto? Porque ¿de qué va a depender ese valor de rigidez? De su constante elástica, que es el módulo de elasticidad, que es la que me permite identificar a mí qué tanto se deforma ese material, qué tanto se alarga, se comprime, ¿sí? Que es el módulo de elasticidad, esa constante elástica, y el área de su sección transversal. Seguramente a medida que yo tengo un área más considerable, un área más grande, pues lo que va a esperar es que para un mismo nivel de carga, comparado con otra barra, que sea su sección transversal más pequeña, pues la rigidez y la flexibilidad se vean afectadas. Nosotros podemos decir que si tenemos una sección con un área más considerable para un mismo nivel de carga y lo comparamos con otra barra del mismo material con un área más pequeña, pues el desplazamiento, ¿cuál va a ser? Si esto está dividiendo, va a ser inferior, ¿cierto? Va a ser mayor el desplazamiento en el área que yo tenga, en el área que sea inferior. ¿Listo? Y aquí estamos viendo cómo esa rigidez axial afecta tanto a la flexibilidad como a la rigidez de la barra. Esto es lo que vamos a ver entonces relacionado a los cambios de longitud en barras prismáticas. ¿Alguna pregunta acá? No, profe. Listo. Entonces vamos a pasar a nuestro último elemento que analizaríamos el día de hoy y procederemos a realizar ejemplos de aplicación. Entonces el elemento que sigue van a ser los cables. Entonces, ¿qué tiene a diferencia de mis resortes y mis barras los cables? ¿Cuál será la diferencia entre estos elementos? ¿Quién se atreve a decir algo? ¿Cuál será la diferencia que nosotros tendremos entre ellos? La cantidad de áreas que puede llegar a tener, o sea, el cable tiene diferentes hilos con un área específica, mientras que la barra es un área sola. Listo, entonces, eso es O un que están aspecto. como enroscados. Eso, están como enroscados. Eso es un aspecto a tener en cuenta. Y a tener muy, muy en cuenta. ¿Por qué? La razón es que la conformación de mi cable es una unión o una conformación helicoidal donde se tiene un elemento central y a partir de él se van generando eso que decíamos como que se enroscan, se va generando de forma helicoidal una unión entre cada o múltiples cables a partir de un eje central o de un cablecito central. ¿Qué pasa con eso? Aquí coloqué este círculo en color verde. ¿Por qué razón? Porque mis cables
no tienen la misma sección transversal, puede que tengan un mismo diámetro que una barra, pero el área no va a ser la misma. Fíjense ustedes, tenemos huequitos por aquí, por aquí, por aquí, y si analizamos cada vez más, pues vemos aquí pequeños huecos y huecos y huecos. Es decir, no tenemos una sección transversal totalmente sólida. Vamos a tener vacíos que van a afectar seguramente el área de su sección transversal, y allí se va a hablar que en estos cables o torones, como también los podemos conocer, no se habla de un área neta ni nominal, sino de un área efectiva en función de esa conformación helicoidal que me permite tener vacíos huecos en esa sección. ¿Listo? Entonces, ese es un aspecto importante a tener en cuenta. Esa misma conformación helicoidal no me permite a mí tener el mismo módulo de elasticidad que en un material como en una barra. Por eso también vamos a hablar aquí entonces de módulo efectivo. La mayoría o los cables que vamos a trabajar nosotros acá en el curso serán cables en acero. Y nosotros habíamos visto que ese módulo de rigidez, ese módulo de elasticidad más bien, que nosotros teníamos en cuenta para el acero, para el material de acero habíamos hablado que estaban 390 a 200 gigapascales. Si nos damos cuenta que ese módulo baja, ¿listo? Pero es por la conformación helicoidal que tienen nuestros cables o torones. Y el que vamos a trabajar nosotros para el acero es de 140 gigapascales. Entonces aquí es una diferencia que debemos tener en cuenta. Si estamos trabajando acero con barras, con perfiles, es un módulo de elasticidad de 200 gigapascales. O entre 190 y 210. Pero cuando estemos hablando de cables, nuestro valor de módulo de elasticidad va a bajar a un valor de 140 gigapascales. ¿Listo? Esos son dos aspectos a tener en cuenta. ¿Qué otra cosa o qué otra diferencia tendríamos con lo que son las barras y lo que son los de resortes? ¿Qué otra diferencia podríamos tener nosotros? ¿Qué más podríamos tener de diferencia? Profe, que de pronto los cables solo actúan bajo tensión. Y eso sería una de las diferencias más importantes. ¿Por qué razón? A diferencia de los otros dos elementos que analizamos el día de hoy, nuestros cables no pueden estar sometidos a compresión, o pues podrían estar sometidos a compresión. Nada es imposible. Pero ¿qué pasa con la resistencia de un cable a compresión? Es muy limitada, ¿cierto? La resistencia de un cable a compresión es muy limitada. Mi cablecito, como lo vemos nosotros en los puentes, estará sometido únicamente a fuerzas de tensión, porque puede tener o llegar a tener una gran resistencia a esas fuerzas de tensión, pero si yo lo someto a flexión o a compresión, pues su resistencia no va a aportar, no se va a ver reflejada en gran cantidad. Por lo tanto, los cables vamos a decir que únicamente los podemos someter a fuerzas de tensión. Y eso será la diferencia que tendremos con nuestros resortes y con nuestras barras prismáticas. El cable solamente lo vamos a cargar a tensión. ¿Listo? Entonces, si estamos hablando de módulos efectivos y de área efectiva, yo lo que voy a esperar es que la carga, mejor dicho, esa formulita de mi esfuerzo que me permite calcular una carga, pues mi carga no va a ser estimada en función de un área de su diámetro nominal, sino en función del área efectiva, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tomo, por ejemplo, esta tablita, que es una tablita que nos va a servir para el curso, de todas maneras yo esto les voy a pasar la presentación para que la tengan. Pero, por ejemplo, si nosotros tomamos este diámetro nominal de 0.5 pulgadas y yo le quiero calcular el área va a ser igual a pi cuartos de mi diámetro
al cuadrado. ¿Cuánto me da ese valor si yo calculo en función de su diámetro nominal del área? ¿Cuánto da? ¿Cuánto daría eso? Calcúlenlo ahí, por favor. 0.19. 0.19. Y vea, tenemos un área reducida, es inferior al 0.19, ¿cierto? Pulgadas cuadradas, que nos está dando a nosotros el cálculo matemático, ¿cierto? La razón es los vacíos que tenemos en esa sección transversal, ¿listo? Por eso no podemos tomar nosotros como diámetro para calcular el área. Y no podemos aplicar esa formulita de fuerza sobre área con el área en función del diámetro nominal, sino más bien en función de lo que el fabricante nos ofrezca de área efectiva. Esto, si nosotros vamos a la vida práctica, lo vamos a encontrar en catálogos, ¿sí? De cada una de las empresas a las cuales nosotros le compremos este tipo de elementos. Allí tendríamos que pedir, en primera instancia, la constante elástica, que sería el módulo de elasticidad, y una tablita de este tipo, donde veamos cuál es el área efectiva y en función de esa área efectiva poder calcular los esfuerzos a los cuales va a soportar estos valores de cargas últimas. ¿Listo? Eso es lo que deberíamos solicitar nosotros al fabricante para poder ejecutar algún diseño que quisiera realizarse con cables, como mínimo. ¿Listo? Entonces aquí vemos la diferencia de nuestras áreas. Quiere decir que si en el parcial yo les coloco un ejemplo de este tipo, ustedes van a trabajar con esta tablita, ¿listo? Con esta tablita que estamos viendo acá y con el módulo de elasticidad de 140 gigapascales. Para cualquier ejercicio de cables trabajamos bajo esta tabla que estamos viendo. ¿Queda claro? Sí, señor. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a ver ahora unos ejemplos de aplicación de de estas diferentes consideraciones que hemos hablado el día de hoy. Primera instancia, vamos a hablar de un dispositivo, el cual se muestra en esta figura y consiste en un indicador ABC. Ese indicador ABC, entonces, está soportado por un resorte con rigidez de 800 Newton metro. El resorte está colocado a una distancia de 150 milímetros del extremo articulado A del índice. El dispositivo se ajusta de manera que cuando no hay carga P, el índice indica 0 en la escala angular. Entonces nos preguntan, si la carga es de 8 newton, ¿a qué distancia se debe colocar esta carga para que el indicador marque 3 grados en la escala? ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos plantear nosotros ese problema? Tomen unos 5 minuticos, analícenlo, plantéenlo y ya lo solucionamos acá entre todos.
Bueno, ¿qué nos podríamos plantear o qué han pensado? ¿Cómo podríamos solucionar este ejemplo? Iniciar con el ángulo, con trigonometría. Listo. ¿Qué podemos sacar con ese ángulo? ¿Qué podríamos sacar con el ángulo? Con trigonometría. La distancia que se desplaza el resorte, la que se comprime. Exacto. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Vamos a hacer cuenta de caso que nos está diciendo nuestro compañero. Entonces, primero, miramos acá que tendríamos un resorte que tiene que tener una deformación, ¿cierto? Esta deformación que estamos viendo acá, si vamos a las fórmulas del resorte, está indicada por una constante de rigidez y por esa deformación. ¿Para obtener qué? ¿Cuál es la carga que se está generando en este resorte? ¿Sí? Y seguramente será una reacción que se opone a esta compresión que está generando esta carga P. Y aquí vamos a tener una reacción en nuestro apoyo que va a ser este P, pero llamémosle PR para diferenciarlo del P que tenemos acá, el P resorte. Y aquí tendremos esa reacción que se opone a que esto baje en este apoyo, ¿cierto? Entonces podríamos calcular por trigonometría en función de que este será el ángulo de 3 grados, ¿cierto? ¿Qué máximo se me puede permitir acá? ¿Sí? Eso es lo que podríamos hacer inicialmente. Ahora, ¿para qué nos sirve calcular eso? ¿Para qué nos serviría calcular esto? O sea, no la fuerza, ya sabemos que la deformación es para calcular la fuerza, pero ¿para qué nos serviría calcular esta carga PR? ¿Para qué quisiéramos hacerlo? Para saber a qué distancia poner la carga. Para saber a qué distancia poner la carga X. ¿Sí? ¿Cómo encontramos esa distancia X? ¿Cómo podemos saber esa distancia X? Mediante momentos. Mediante momentos, ¿cierto? Eso es lo que vamos a aplicar nosotros acá. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Aquí en nuestra reacción A, esto es un apoyo articulado, tendremos una reacción en A con respecto a Y y tendremos una reacción en A con respecto a X. Aquí en este apoyo pues tendremos también reacciones. Una reacción porque solamente tenemos este elemento que se somete a compresión, que será PR, que será igual a la carga producida por el desplazamiento del resorte y la constante de rigidez del mismo, ¿cierto? Eso es lo que vamos a tener acá. Mi compañero me dice que para hacer sumatoria de momentos, pero entonces, si yo aquí tengo dos incógnitas y aquí tengo una incógnita que puedo resolver con respecto a qué punto me conviene a mí tomar momentos para poder resolver este ejercicio. Punto A. En el punto A, ¿cierto? Entonces yo hago sumatoria de momentos en mi punto A que deben ser iguales a 0 y tengo en cuenta que mis momentos son positivos en el sentido antihorario y tengo una fuerza que es PR con una distancia B que me la está dando el problema, ¿sí? Y tengo una fuerza P que me la da también el problema con una distancia X que será mi incógnita y se acabó, ¿cierto?
porque ya puedo despejar la única incógnita que va a ser X, porque todo está igualado a 0. Entonces, ¿nos queda claro el planteamiento del problema? Sí, señor. Listo, vamos a proceder ahora a hacer el cálculo entonces de nuestros valores. Para esto nos vamos a pasar aquí al programita MATCAD para poder resolverlo. Bueno, entonces, solución. Entonces, vamos a colocar acá los datos de entrada que inicialmente nos da nuestro problema, que nos da mi rigidez, la rigidez del resorte, que serán 800, ¿cierto? Newton sobre metro. ¿Qué más nos da mi problemita? Nos da la distancia B, que son 150 milímetros. ¿Qué más me da mi problema? Me da la carga P, que son 8 newton. ¿Cierto? Y me dará, entonces, el ángulo, que son 3 grados, pero aquí ya lo tengo en el dibujito. Entonces, primero calcularemos esta deformación. Entonces, tenemos un triángulo rectángulo, ¿cierto? En el cual conocemos el cateto, conocemos este cateto, que sería el cateto adyacente, y mi cateto adyacente va a ser igual a B, ¿cierto? Y queremos encontrar el cateto opuesto. ¿Cómo calculamos entonces esa deformación en el resorte? Con la tangente, profe. La tangente. La tangente. Entonces, deformación en el resorte va a ser igual a lo siguiente. Entonces, vamos a decir que este ángulo entonces va a ser tangente. Un segundo aquí. Están tangente de 3 grados, ¿cierto? Va a ser igual ¿a qué? A mi cateto opuesto, que será entonces la deformación, ¿cierto? Sobre nuestro cateto adyacente, que será B. Entonces, de esta ecuación fácilmente yo puedo resolver, entonces, lo que será la deformación. Y eso me da que mi deformación es 150 milímetros. Lo quedó aquí mal. 150 milímetros por tangente de ese ángulo de 3 grados, ¿cierto? Entonces aquí colocaré que mi deformación va a ser igual al despeje que me ha hecho aquí mi programita. Quiere decir
que esa deformación que yo tengo era igual a 7.861 milímetros, ¿cierto? ¿A todos nos dio eso? Sí, señor. Sí, profe. Eso va. Perfecto. Ya con esa deformación, entonces puedo calcular mi carga en el resorte, o más bien, lo que yo estoy calculando sería la reacción. Sí, aquí tengo la compresión, pero a mí lo que me interesa es esta reacción que tengo en mi resorte. Entonces, la carga en el resorte, que es de compresión, aquí va a ser igual. Entonces, mi PR va a decir que va a ser igual entonces a esa constante K multiplicada la deformación que acabo de encontrar. Entonces PR va a ser igual a 6.3 aproximadamente por 10 a la menos 3. Es decir, si yo estoy... bueno, pero aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta. Nuestra rigidez, ¿en qué unidades está? Newton sobre metro. Y lo que acabamos de calcular como deformación está en milímetros, ¿cierto? Entonces, para poder operar esas unidades, o bien convertimos estos milímetros a metros, o estos metros los pasamos a milímetros. ¿Qué trabajamos nosotros? ¿Trabajamos en milímetros o trabajamos en metros? ¿Metros mejor? Metros, profe. Milímetros, ¿no? Como Pues quiera, no. no hay problema. Entonces, si vamos a trabajar en metros, o bueno, creo que de pronto nos conviene tomar en milímetros por estos valores tan En pequeños, milímetros, sí. ¿cierto? Porque tenemos una distancia B que es de 150 milímetros y pues para hacer o calcular esta distancia X aproximada podría ser milímetros. Aunque eso no tiene nada, podemos llegar a convertirlo, sino que aquí se van a perder de pronto por aproximación algún valor por ahí. Pero trajémoslo entonces en metros, cualquiera. Entonces tenemos nuestra deformación en milímetros, ¿sí? Aquí dentro de esta fórmula, ¿yo qué debo hacer para poder convertir estos milímetros a metros? Lo voy a multiplicar, ¿por qué factor? Por 1 sobre 1000. ¿Sí? Lo vamos a multiplicar entonces. Vamos a decir que 1 metro, ¿cierto? Equivale a 1000 milímetros. Y ahora sí, pues tendremos aquí nuestro resultado de nuestra carga. Y esa carga nos da en Newton, ¿cierto? Ese será el valor de nuestra carga en Newton, lo cual vemos que es, digamos, consistente con esta carga inicial que es de 8 Newton. Ahora, luego que tenemos esta carga, vamos a decir que ese valor de la carga es igual al valor de la reacción que se genera en este apoyo y por lo tanto vamos a realizar sumatoria de momentos. Entonces, por mi sumatoria de momentos con respecto al punto A, ¿qué obtengo? Vamos a decir que nuestros momentos van a ser positivos en el sentido contrario de las manecillas de reloj. Esto, la convención que vamos a trabajar será esa. Ahora, ¿qué tenemos con respecto a de momentos? ¿Qué nos genera momentos con respecto a mi punto A? PR, la carga P y la La carga PR, PR, listo, empecemos por PR. R, Entonces será PR, ¿cierto? Fuerza por distancia. ¿Cuál es la distancia? B, ¿cierto? La distancia perpendicular a esa carga. Y esto genera un momento que positivo o negativo. positivo. 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 Y mi carga P. Mi carga P genera un momento positivo o negativo. Ese es negativo.
Es negativo. Negativo. Menos mi fuerza, que será P, ¿por qué distancia? Por Por la X. distancia X. Y esto va a ser igual a 0. ¿Tenemos algún otro momento en esta fórmula? Señor, solo son las únicas dos. Solo tenemos estas dos únicas. Y aquí tenemos PR, tenemos B, ¿cierto? Tenemos P, la única incógnita es X. Entonces, si nosotros despejamos de acá, X, ¿qué nos da? Bueno, aquí nos dio 1250 tangente de 3, PR, B y X, y aquí. PR son 6.82, vamos aquí a reemplazarlo. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar aquí los valores. Mejor dicho, despejemos de aquí nuestro valor de X. X será igual a menos, ¿cierto? El factor de PR por B. ¿Sí? Y todo esto dividido en nuestro valor de la carga P. Profe, qué pena, me confundí ahí. ¿Queda negativo o positivo? No, aquí, Eso iba a preguntarle, ¿no debería ser positivo el PR? Sí, porque lo que pasa pasa al es que otro aquí lado. pasa al otro lado negativo, pero aquí sigue conservando el signo Ah, ok, negativo. ya. ¿Sí? Entonces finalmente nos da negativo. Si multiplicamos por menos 1 en cada uno de los lados, Me confundí. nos da negativo y negativo. ¿Listo? Entonces, X será igual a 117.9 milímetros. Profesor, a mí me dio... Ah, no, sí, está bien, está bien. Bueno, ya puede quitar ese coso que dice el solve, lo confunde a uno. Espérame un Unos 3 segundo, grados. Quiero Ya ver, lo loco. quiero ver ese. No sé cómo fue eso. Yo tampoco. Oye, tengo una pregunta, es que a mí no me quiero dar ese o sea, atrás mejor dicho. 150 por tangente de 3 no me da 7.8, no me da menos 21, no sé qué estoy haciendo Es mal. que No, a mí tienes sí me que dio bien. ponerlo en metros, no en milímetros. En metros. Ah, ok. Aquí. Listo. ¿Sí? No, más arriba, más Ah, no, arriba. arriba sí da normal, operaba directo. 150 por tangente de 3. Sí, aquí sí hay directo. Aquí es donde tenemos que 150 tener No, cuidado. o sea, por no sé qué tiene la tangente calculadora, pero no me da, me da menos da 21.38. 7.861. Sí está ¿Será bien. que está en radianes? Ya sé, No, señor. está en D. Formatéela, reiníciela. Pues sí Reinicio. está raro porque Shift 150 9 y por reiníciela toda, a ver qué pasó. Listo, chip 9. Sí. Entonces, si nos damos cuenta aquí, es el mismo valor con solve, pero es que no sé aquí por qué aquí este tangente de 3. Ese tangente de 3 que me dejó. ¿De dónde sacó eso? RB. ¿Y le dio? Ah, sí dio. Sí, da lo mismo. Vea pues. Pero Pero bueno. MacCap sabrá. ¿Mm? sabe más que nosotros. Sí. Bueno, Pero bueno, dio. entonces la respuesta nos da 117.9 milímetros, lo cual, digamos, es coherente con respecto a la distancia de 150 milímetros que tenemos acá. ¿Listo? ¿Alguna duda de la solución de este problema? Profesor, ¿me puede explicar nuevamente la sumatoria de momentos? ¿Cómo la sacó? El PR por... El PR entonces será esta fuerza, que es la reacción. O sea, lo que calculamos fue la fuerza de compresión en resorte, pero como tenemos un apoyo acá, esa fuerza de compresión se ve acá, en una reacción que tiene la misma magnitud de esta carga PR. ¿Listo? Entonces esto lo que estamos colocando es la reacción, que es hacia arriba, ¿sí?
Por eso es que no es la misma de compresión del resorte, sino va hacia arriba, que generará entonces un momento con respecto a mi punto A positivo, ese es el giro que hace, menos el momento que genera mi carga P, que será un momento entonces negativo por la distancia X. PR por B, P por X, y va a ser igual a 0 porque estamos haciendo los momentos con respecto a donde tenemos reacciones. Y aquí en este punto entonces las reacciones no generan ningún momento, y de esa manera la única incógnita que tendremos será X para despejar. Y listo. ¿Sí que Gracias. claro? ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, o sea que ahí ya terminaría el ejercicio. Sí, señor. Entonces, esa sería la distancia X a la cual deberíamos colocar la carga de 8 newton para que el indicador marque exactamente 3 grados. Y esa sería la respuesta. Gracias. Listo. Entonces, si no hay más dudas, vamos a proceder con el segundo ejemplo. Profe, una pregunta. En la sumatoria de momentos, SB tocaría pasarlo a metros, ¿cierto? O sea, donde dice PR por B, ¿sí? SB es el mismo B que nosotros tenemos arriba de 150 milímetros, pero esos milímetros se tienen que pasar a metros acá abajo, ¿cierto? Porque Es que todo superó en milímetros. Exacto, O sí, y sea, ahí le ahí queda no a hay nada usted de ese... metros. o sea, no hay nada, No, o sea, todos está, empezó aquí las Pero, cargas, metros. las cargas están en newton y esta distancia está en milímetros. Entonces, al despejarlo, nos da en milímetros. Mm. Lo que pasa es que aquí operamos es en metros porque la rigidez está en metros para poder eliminar y poder tener unidades consistentes. Pero si usted se da cuenta, PR es newton, P es newton y D está en milímetros. Entonces, cuando usted despeja, PR con PR, las unidades se cancelan y todo nos queda es en unidades de B, que son milímetros. Ok. Listo, profe, gracias. Bueno, ¿listo? Ahora vamos entonces con nuestro segundo ejemplo. Entonces aquí vamos a ver una armadurita. Tenemos entonces una armadura de 3 barras que tenemos AB, ABC, AC, CB, AB, que se muestra en la figura y tiene un claro, es decir, una luz L de 3 metros y está construida de tubos de acero que tienen un área de la sección transversal A igual a 3.900 milímetros y un módulo de elasticidad de 200 gigapascales, es decir, es un acero. Cargas idénticas P que actúan en la vertical y horizontal de mi nodo C. ¿Cómo se muestra en la figura? Entonces, si A, o perdón, para el punto A, si P es igual a 650 kilonewton, nos preguntan cuál es el desplazamiento horizontal del nodo B. Y B, cuál es el valor máximo permisible de la carga si el desplazamiento del nodo B está limitado a 1.5 milímetros. Entonces, ¿qué quiere decir esto aquí? Entonces, tendremos valores de P que son iguales y que ambos valores son 650 kilonewtons, ¿cierto? Son valores iguales, 650 kilonewtons. ¿Qué pasará entonces en B? En B voy a tener un desplazamiento, ¿cierto? Con respecto a X. Tengo entonces unas reacciones, tendré mi reacción acá en A con respecto a X. Y tendré una reacción en A, perdón, con respecto a X y con respecto a Y. Y aquí únicamente tendré una reacción en B con respecto a Y. ¿Listo? Eso es lo que tengo en función de mis apoyos. ¿Cómo se puede desplazar ese nodo B? Por eso me están preguntando que cuál es el desplazamiento allí, porque tengo una condición de tipo patín que me permite ese desplazamiento. Ahora, ¿cómo puedo encontrar el desplazamiento allí?
¿Cómo me puedo plantear este problema? ¿Qué puedo utilizar yo? ¿Qué creen ustedes que podríamos utilizar? ¿Qué podríamos plantear, muchachos? Sumatoria de fuerzas, profe. Pues primero podríamos encontrar la sumatoria de fuerzas, ¿cierto? ¿Para qué? Para encontrar RBY, RAY y RAX. ¿Listo? Yo aquí fácilmente puedo identificar esas reacciones. ¿Por qué? Porque esto es simétrico, fíjense. Está a un ángulo de 45 grados. ¿Cuánto me darían esas reacciones? Calcúlenlas ahí rápidamente. ¿Cuánto me daría RAX, RAY y RBY? ¿Cuánto me daría eso?
¿Cuánto les dieron las reacciones? ¿Cuánto les dieron los valores? ¿Nadie las ha sacado? Muchachos, ¿me están escuchando? No, profe, yo no las pude sacar. ¿Cuánto nos da eso? Eso es simétrico. Aquí cuánto nos tendría que dar. ¿Y acá cuánto? Si solo tenemos una carga aplicada acá, RAX es igual a Es qué? igual a P. A P. Y aquí RAY y RAY es RBY. igual, pues RAY es igual a... P medios y P medios. a- ¿Cierto? ujú. No hay nada más. Simétrico. Tiene 45 grados. Quiere decir que esto de aquí a acá es L medios y esto de acá es L Profe, medios. pero uno el RAY no lo tomaría como RBY menos P, ¿no? ¿En dónde? No se ¿Dónde? toma ahí. El RAY no se tomaría como RBY menos P, ¿no? Sí. Y RBY es P medios. Pero entonces, ahí me confundí. ¿Por qué, profe? Por lo que es simétrico. Sí, claro. Pero yo había sacado el RAY como RBY menos el P. Sí, Así lo había sacado yo. pero uno menos un medio. Sí, 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 sí. Sí, ya vi la. Ahí está igual. Está bien. Sí, listo, listo. Listo. Entonces ya tenemos las reacciones. ¿Y para qué nos sirve entonces la reacción? ¿Para qué queremos encontrar esta reacción? Debemos tener clara la definición de nuestra deformación. Nuestra deformación es igual a P por L sobre E por A. ¿Cierto? Esa es la deformación de carga axial que vimos que estaba derivada a partir de nuestra ley de Hooke. La cual nos relaciona el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por mi deformación unitaria. De aquí se deriva esto. Entonces, si yo quiero analizar este nodo, ¿cuál es este desplazamiento? ¿Qué tengo que encontrar? ¿Cuál es el valor de la carga axial a la cual se ve sometida esta barra? Porque finalmente este elemento que estoy viendo ahí en la parte de abajo es el que me va a decir, si se está tensionando, cuál es el desplazamiento que tiene con respecto a X. Esta formulita es para fuerza axial. ¿Listo? ¿Cómo puedo encontrar la fuerza interna de este elemento que me permite el desplazamiento en el nodo B? ¿Cómo puedo encontrar esa fuerza? ¿Ya aplicamos sujeto momentos? No. Momentos o qué era lo que hacíamos en estática para Coseno de 5, ¿no? qué era lo que hacíamos en estática para poder encontrar las Las fuerzas internas? reacciones. ¿Mm? Tan, tan, ¿Se acuerdan algo que era o que llamábamos el método de los nodos? Uy, sí, el último tema. Bueno, entonces aquí lo vamos a aplicar.
Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? Entonces, punto 2, no sino ejemplos. Entonces, vamos a por el método de los nodos, analizar el nodo B. Tenemos la reacción. Y nosotros decíamos que por el método de los nodos únicamente tendríamos que tener máximo 2 incógnitas por nodo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Voy aquí a irme nuevamente a nuestra presentación. Voy a colocar esto un poquito más grande. Vamos a dibujar entonces la reacción que tengo acá. Y aquí tendríamos fuerzas internas y fuerzas internas, ¿cierto? Eso es lo que vamos a tener nosotros ahí. Entonces tendríamos la fuerza. Vamos esto aquí en rojo. Mi fuerza de B a C, ¿cierto? Tendríamos entonces la fuerza de B a A. Y tendríamos acá la reacción en B con respecto a Y. Eso es lo que tenemos. Esta reacción en B con respecto a Y es igual a P medios. Y estas dos fuerzas internas son incógnitas. Entonces de aquí me voy a llevar ese pequeño nodo para que podamos sacar. Profe, según lo que vimos nosotros, lo de los nodos, uno puede arrancar por cualquier punto, ¿cierto? Siempre y cuando tenga máximo 2 incógnitas. Eso. Ah, bueno, listo, listo. Sí, sí, sí. Entonces vamos a llevarnos este punto aquí a MATCAD. Nuestro nodito, el nodito B, así que es el que vamos a analizar y nos interesa a nosotros acá. Listo. Ahora, vamos a encontrar la fuerza, las fuerzas internas acá. Entonces, por el método de los nodos. ¿Qué hacíamos en el método de los nodos? Simplemente hacíamos una sumatoria de fuerzas en X y en Y, ¿cierto? Eso es lo que hacíamos. No hacíamos absolutamente nada más. ¿Cuál es la fuerza que nos va a interesar? Pues la carga axial que tiene este elemento. ¿Por qué? Porque esta fórmula es por carga axial, ¿cierto? Por eso es que nos va a interesar esa fuerza FBA. ¿Listo? Esa fuerza FBA está dirigida ¿en qué eje? ¿En el eje X o en el eje Y? X. En el eje X, ¿no? En el eje X, eso. En el eje X. Que si yo trazo aquí 2 líneas de referencia, esa fuerza está dirigida en mi eje X. Entonces, en X y en Y, o sea, lo que me interesa a mí. Pero va a ser entonces únicamente sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Y, perdón, en X, porque es lo que me interesa. Sumatoria de fuerzas en X. Entonces, ¿qué tengo de fuerzas actuando en X? Tendré FBA, pongámosle, yo la pongo negativa inicialmente, FBA, ¿cierto? Pero también tengo entonces mi componente de FBC. FBC también tiene una componente negativa. ¿Cierto? Tenemos FBC. Entonces será el cateto que yo conozco acá como mi cateto adyacente. Entonces será el... ¿Coseno 45? Fue una pregunta. Sí. Estas componentes son negativas porque están saliendo del punto, ¿cierto? Es que no recuerdo muy bien la convención.
De B, sí. No. Aquí Sí. lo estamos colocando en dirección de nuestro plano cartesiano. Ah, ok, vale. No me he dado Ya cuenta. después decimos si es a tensión a compresión y ahí determinamos si sale o no entra. Listo, profe, gracias. Entonces, por el coseno de nuestro ángulo de 45 grados. ¿Listo? ¿Tenemos algo más ahí? No, ¿cierto? No. Y esto será entonces igual a 0. Listo, pero aquí tenemos dos incógnitas, entonces debemos plantear nuestra sumatoria de fuerzas en Y para poder solucionar esto. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué tenemos en Y? Tendremos la componente de FBC La reacción. positiva, ¿cierto? Sí. FBC, y la vamos a multiplicar ¿por qué? Por el Por seno, el Seno. seno. Por el seno de 45. el seno de 45 grados, ¿cierto? ¿Y qué más tendremos? RBY. Más RBY, ¿cierto? Pero RBY, pongamos aquí RBY, La reacción, el RBY. sí, RBY iba a ser igual a 0. 0. ¿Qué sabemos de RBY? Nosotros sabemos aquí Que vale P medios. que RBY es igual a P medios. Y el problema, sabemos que P es igual a 650 kilonewton. ¿Listo? Eso es lo que sabemos. Listo, ahorita ya colocamos el área y el modo de elasticidad, pero por ahora necesitamos solo eso. Entonces de aquí nosotros podemos despejar fácilmente F. FBC. ¿Cierto? Entonces FBC va a ser igual a menos 325 seno sobre el seno de 45. FBC, entonces nos dice el problema que es igual a 459.6 kilonewton. Negativo. Cuando nos da aquí el negativo, entonces quiere decir que es diferente de cómo lo dibujamos. Aquí salen del nodo, es decir, están los dos saliendo. Cuando se dice que sale el nodo, ¿es en tensión o en compresión? Compresión, profe. Está en compresión, pero cuando decimos que sale el nodo, Atención. 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 Entonces Más aquí esto atención. quiere decir que estará en compresión. ¿Cierto? Listo. Ahora con este valor de FBC, vamos a pasar aquí a nuestra ecuación. Vamos a reemplazar Despejar FA. FBC en la sumatoria, ¿cierto? De fuerzas en X. ¿Y qué obtenemos entonces? Tenemos que esta es nuestra sumatoria de fuerzas. Despejamos este valor de menos 459 acá. Y decimos que menos por menos da más. Entonces que F BA 325. va a ser igual a 459 por el coseno de 45 y eso será igual a 325 kilonewtons, como nos decía nuestro compañero. ¿Cierto? Que está dibujada en ese sentido. Entonces será la fuerza, será una fuerza positiva, es decir, nosotros tendremos una fuerza que sale de nuestro nodo, como indica allá el dibujito. Aquí borremos esto. Y esta será la fuerza que finalmente nosotros necesitamos para calcular nuestra deformación, ¿cierto?
Ahora sí podemos aplicar esta formulita que vimos hoy. Entonces vamos a decir que nuestra deformación o el desplazamiento en el nodo B va a ser igual ahora sí a la formulita. Entonces digamos que la deformación va a ser igual a P por L, ¿sí? Sobre mi módulo de elasticidad por mi área. Pero aquí me están dando el módulo de elasticidad del área. El problema, el área es igual a 3.900 milímetros cuadrados y mi módulo de elasticidad E será igual a 200 gigapascales. Ahora, tengo la carga, que será entonces, esta fuerza será la fuerza de BA, ¿cierto? Porque es el elemento en el cual se está viendo sometido a desplazamiento. Y lo que quiero es encontrar el desplazamiento en ese nodo. Fijémonos en las unidades que tenemos acá. El módulo de elasticidad está en gigapascales. Mi área está en milímetros cuadrados. Mi longitud, me dice el problema, que es 3 metros, ¿cierto? También coloquemos ese dato acá. Longitud del problema es igual a 3 metros. Entonces, ¿en qué me conviene tomar a mí las unidades? En milímetros, metros, fuerzas en newton. ¿En qué quieren tomarlas? ¿Metros? ¿En metros, profe? Ya que tenemos longitud y la longitud en metros. Bueno, aquí es donde yo aplico, por ejemplo, que newton sobre milímetro cuadrado es igual a mis megapascales. ¿Sí? Yo lo voy a hacer por este método. Si ustedes quieren comprobarlo, háganlo y trabajen en metros. Y si quieren trabajar las fuerzas en kilonewton, esto debería estar en kilopascales. ¿Listo? Yo lo voy a trabajar en newton las fuerzas y milímetros las distancias. Entonces, si yo quiero hacer eso, yo voy a decir que tengo acá no 200, sino 200.000 megapascales, ¿cierto? Tengo un área de 3.900 milímetros cuadrados y tendré una longitud de 3.000 milímetros. ¿Listo? Pero entonces aquí necesito mi fuerza en newton. Entonces aquí esta fuerza la va a multiplicar, en este caso, por 1.000. Y ya tendré todo. En newton, la fuerza, la longitud en milímetros, área en milímetros cuadrados y mi módulo de elasticidad megapascales, que es newton sobre milímetro cuadrado. De esa manera podré encontrar mi información, que va a ser igual. De aquí voy a colocarle solve. A 1.25
milímetros. Compruébenlo, por favor, si quieren en metros o en milímetros y newton la fuerza. Sí, señor, sí. Ya. Listo, perfecto. Y ese será el desplazamiento que yo tengo en mi nodo B. ¿Tenemos alguna pregunta? Profe, que no veo pantalla, no sé, no estoy viendo la pantalla. ¿Cómo? ¿Cómo no lo escuché bien? Y no veo su ¿La pantalla? ¿Todos están sí, viendo bien la pantalla? no veo preciso, no. Sí, sí se ve. No, ya. Hay que pagar. Yo lo que no lo escucho es como entrecortado. No sé si ya la pude ver. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? Listo. Entonces ahora, el punto B, ¿cuál es el valor máximo de la carga permisible si el desplazamiento del nodo D está limitado a 1.5 milímetros? Perdón. ¿Cómo podemos encontrar esto entonces? ¿Cuál será esa carga máxima si el desplazamiento es 1.5 milímetros? ¿Qué haremos nosotros? Sería hacer todo este mismo proceso, pero como si nos estuviéramos devolviendo. Exacto. Nos vamos a devolver. Carga máxima para un desplazamiento de 1.5 milímetros. Profe, disculpa. Sí, señor. Anterior le dio 1,25. Ese 1,7 por coseno de que sale. Es que aquí el programa toma como FA 459 Ah, coseno de 45, sí. ya. Eso es como. Sí, Bueno, listo. como él lo despeja acá, pero es lo mismo. Si usted ya lo reemplaza acá, le da el mismo valor. Sí me dio eso, sino que pensé que era algo más que se había hecho. No, es aquí el programa como toma este FBA, que está en Listo. función del coseno de 45. Bueno, ¿Listo? Entonces, lo que dice compañeros, vamos a devolver. Pero entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? 1.5 milímetros es el desplazamiento para esta formulita, para el nodo allá, en B. Es decir, vamos a encontrar de esta fórmula, la única incógnita que quedaría sería la fuerza BA. Entonces, para diferenciar de este punto A con este punto B, voy a colocar aquí es más bien FAB, ¿listo? Pero solo para diferenciar que el programa no me tome o no tenga un error ahí, no se confunda ni me trunque entonces esa respuesta. Entonces aquí voy a colocar que voy a llamar esto ahora es F de AB, ¿listo? Y el desplazamiento, aquí va a ser un desplazamiento de 1.5 milímetros. El área, el módulo de elasticidad y la longitud no cambian. Entonces, ahora me voy a volver a encontrar esta fuerza. ¿Listo? De aquí entonces despejamos la fuerza de AB y me dice mi programa o de mi despeje yo obtengo que FAB será igual
a 390 a 390 kilonewton. Pero aquí ¿cierto? Entonces, me da algo que esperaría yo. ¿Qué esperaría? Que si acá me da 325 kilonewton, la fuerza aquí me dé mayor porque es un desplazamiento más grande, que sería 390 kilonewton. ¿Listo? 390 y 325. Entonces aquí vamos, digamos, coherente a lo que me está dando en la parte superior. Ahora, con esta fuerza, ¿qué voy a hacer yo? Voy a copiarme aquí este dibujito. ¿Cierto? ¿Y de qué me voy a dar cuenta? Si yo ya tengo el valor de FAB, que aquí es igual a FBA, ¿cierto? Si quieren aquí, este es igual a FAB. De esta sumatoria de fuerzas, ¿qué me voy a dar cuenta? ¿Cuál es la única incógnita que voy a tener? ¿O cuáles son las incógnitas que tendré? RBY, ¿cierto? Y FBC. Ya tengo este valor que es 390 kilonewton. Ahora, si hago sumatoria de fuerzas en este nodo, puedo encontrar RBY y FBC, ¿cierto? Las sumatorias de fuerzas van a cambiar con respecto a lo que yo obtuve en el punto A. Su ecuación va a seguir siendo la misma, solo que este valor sí va a ser distinto. Entonces, Sí, voy a claro, cambia. ¿cierto? Yo voy a irme acá, voy a traerme estas sumatorias de fuerzas. Voy a plantearlas ahora acá para mi problemita. Pero voy a cambiarle algunas cosas. Sumatoria de fuerzas en X es ya no FAB, sino FAB y no FBA como tenía anteriormente. Este FBC lo voy a cambiar por FCB solamente para que no se me confunda mi programa, ¿cierto? FCB. Y eso va a ser igual a 0. Ahora, aquí en esta sumatoria de fuerzas, esto será FCB, este será RBY, pero este RBY es igual a ¿qué? A P medios. Entonces, de aquí yo puedo decir esto es P medios y va a ser igual a 0. Profe, qué pena molestarlo. Tranquilo. Su merced, ¿cómo se hace, mejor dicho, el despeje ese 1.5? O sea, para que me dé ese 390. Es que lo estoy haciendo y no me da. Se Voy a lleva el colocar, FA. dame un segundo, voy a colocar aquí P máximo. ¿Listo? Ya. Listo. ¿Qué? Perdón. Se ¿Me lleva. repite? No entiendo cómo me da ese valor 390 al despejarlo. Me llevo ese FAB por el 1000, o sea, lo paso. Sí, sí, igual, de esta formulita, mire. Solo que ahora no es el 1.25, sino va a ser es 1.5 y espejo es FAB. Pero, o sea, cuando digamos Esto que lo lo paso a comienzo a despejar. multiplicar, esto lo paso a multiplicar y esto lo paso aquí a dividir. Ah, ok, listo, profe. ¿Sí? Vamos ahí todo, ¿cierto? Sí, señor. Ahora, entonces, de esta fórmula de la sumatoria de fuerzas en X, si yo conozco que este FAB es 390 kilonewton, ¿cuál será la única incógnita acá? Será FCB. Yo puedo responder
Entonces a FCB, ¿cierto? Y eso será igual FCB a menos 390 sobre coseno de 45. Entonces, por aquí coloquemos FCB será igual a menos 340 coseno de 45, lo que nos da un valor de 551.5 kilonewton. Y con este valor yo ya puedo entrar a reemplazar acá, ¿sí? En mi sumatoria de fuerzas. Reemplazamos. Reemplazamos FCB en sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cierto? De esa manera, entonces nosotros FCB le damos el valor de menos 551.543 seno de 45 por Pmax. Y aquí lo que podemos hacer es utilizar la solución para encontrar la carga máxima que puede tener entonces mi elemento estructural. Y me dice que P máxima es igual a 1103.1 aproximadamente por el seno de 45, despejando de acá. Es decir, P max será igual a 780 kilonewton. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? No, señor. No, yo creo que así está bien. Listo, muchachos, y esa sería entonces la respuesta para mi punto B, donde tendría la fuerza máxima en 780 kilonewtons, a diferencia de lo que me dio en el primer apartado el problema, que eran 650 kilonewtons. Entonces, para generar un desplazamiento de apenas 0.25 milímetros adicionales, la carga tiene que aumentarse de 650 a 780 kilonewtons. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces si no hay más dudas, dejamos por hoy hasta acá y nos vemos entonces el día martes. ¿No hay más dudas? Listo, profe. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el día martes. Hasta luego.